Listo, muy buenas noches, ya estamos de vuelta. Como les había manifestado, en este espacio vamos a contar con la participación del señor economista Marco Flores Troncoso, quien tiene la gentileza de volver a acompañarnos una vez más en Periodismo en Llamas. Recordar a la audiencia que él fue exministro de Finanzas, actualmente preside el Foro de Economía y Finanzas Públicas y aborda mucho sobre los temas de la coyuntura económica, así como, entre otros, ligados al ámbito social. Estimado economista, muy buenas noches. ¿Cómo le va? La señora escucha. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra? Buenas noches, John. Un gusto saludarle. Eh, Un saludo cordial para todos ustedes en la cabina y, por supuesto, para toda su audiencia. Gracias por la invitación. Usted a sus órdenes. Correcto, estimado economista. De verdad, agradecerle por acompañarnos y esperando que se encuentre bien. A ver, quiero empezar con el tema de los subsidios, los impuestos y la reforma tributaria, estimado economista. Pero quiero empezar por lo primero, por el tema de los subsidios. Le quería preguntar sobre ¿cómo debe ser entendido la naturaleza de los subsidios? ¿Son buenos o malos per se? En estas últimas semanas le hemos escuchado al señor presidente de la República, como lo decía en mi comentario al principio, él decía de que los subsidios benefician más a los narcotraficantes, a los contrabandistas y a los ultrarricos, y que eso haría que, por ejemplo, se dispare a un nivel acelerado el riesgo país. ¿Es así? ¿Funciona de esta manera? ¿Cómo debe ser entendida la naturaleza de los subsidios? ¿Son buenos o malos? Le escuchamos, estimado economista. Los subsidios son elementos de política económica regulares que se los usa cuando son necesarios. Cuando son necesarios fundamentalmente para mitigar carencias. Mitigar carencias frente a la pobreza, por ejemplo, o frente a costos elevados. Pero costos elevados respecto de qué, John? Respecto de unos ingresos disponibles. Para empezar, los subsidios no son en el Ecuador lo que varios analistas dicen. No sé si por equivocación o deliberadamente. Yo he oído cifras que van hasta los 80.000 millones de dólares de los subsidios acumulados. Eso es absolutamente falso, ¿no? Sí, es absolutamente falso. Pero evidentemente los subsidios tienen que estar bien diseñados y tienen que implementarse adecuada, correctamente, para producir los efectos deseados, que siempre deben ser positivos. El problema en el Ecuador, más que los subsidios, o tras de los subsidios, es la pobreza. Es la pobreza y cuando usted mide el ingreso disponible de las personas, en términos reales, es decir, el ingreso real de las personas. Por ejemplo, en el año 2020 usted va a encontrar que el ingreso de cada ecuatoriano, en promedio, retrocedió 11 años. Es el mismo ingreso que teníamos en el año 2011. Eso quiere decir que la pobreza ha crecido de manera sustantiva. Y las cifras del INEC, del Instituto Nacional de Estadística, de organizaciones como el PNUD, como UNICEF, revelan un crecimiento alarmante de la pobreza en el Ecuador, donde infortunadamente los mayores perjudicados son los niños. Hay 3 millones de niños ampliamente perjudicados por la pobreza solo en el año 2020. Y por supuesto, la clase media, los pobres y los vulnerables. La pobreza crítica en el Ecuador ha crecido de manera sustantiva. Tenemos una pobreza de 2 dígitos con relación a la población ecuatoriana. La población ecuatoriana es de 17.3 millones de personas y la pobreza crítica supera el 10%. ¿Qué significa pobreza crítica? Personas que viven con menos de $1.45 al día. Es decir, 45 centavos, $45 al mes. Una verdadera tragedia. Pero además, la pobreza multidimensional, que es la que mide no solamente la pobreza por ingresos, sino las carencias en cuanto a agua limpia, en cuanto a vivienda, en cuanto a comida, en cuanto a salud y salubridad, en fin, a una serie de expresiones de la vida. Esa es la pobreza multidimensional en el Ecuador. Se acerca al 45% y seguramente estará cerca del 50%. Esto significa que la pobreza golpea terriblemente. La pobreza por ingresos significa vivir con menos de $3 diarios por persona en promedio. Es decir, $90 al mes. Y hay más de 5 millones de ecuatorianos que tienen pobreza por ingresos viviendo con menos de $3 diarios. Entonces, cuando usted eleva precios, como por ejemplo los precios de los combustibles,
Hay gente que se puede defender, pero hay otra gente a la que le afecta gravemente. Le digo esto porque yo creo que aquí se ha cometido un error entre quienes quieren simplemente desmantelar los subsidios y quienes quieren mantenerlos a rajatabla. Me parece que el gobierno o lo que debe hacer, y de alguna manera así lo ha dicho, es focalizar los subsidios. El Foro de Economía y Finanzas Públicas al que yo me debo, hace 2 años, le propuso al presidente Moreno y al país en forma pública la eliminación de los subsidios a los combustibles, pero no a secas como hizo el señor Moreno. Nosotros proponíamos focalizar los subsidios manteniendo, por ejemplo, el subsidio al gas. El subsidio al gas porque sin duda es un elemento que refleja la pobreza que hay en el Ecuador. El gas se usa masivamente en el Ecuador. Y perdónenme la expresión, es una tontería sin nombre eso de decir que aquí se usa el gas para calentar las piscinas. El gas lo usan aquí 14 millones de personas. No sé cuántos calienten las piscinas con gas, pero no creo que sean muchos. Es decir, usted no puede decir vamos a evitar que calienten las piscinas con gas y vamos a masacrar a los 14 millones. Son de las tonterías que dicen a menudo, ¿no? Tratando de justificar determinadas acciones. Entonces nosotros proponíamos y seguimos proponiendo mantener el subsidio al gas, focalizar el subsidio al transporte público de personas, al transporte público de mercaderías, a la pesca artesanal y al sector agrícola. Y mantener liberado el precio de los combustibles, ¿no?, sobre las gasolinas. Esa fue nuestra propuesta. Pero por supuesto, si usted va a pagar un precio internacional por los combustibles, en este caso por las gasolinas, también hay que exigir que el Estado, que el gobierno proporcione gasolina con calidad internacional, porque la calidad del ecuatoriano es bastante mala. Entonces hay que exigir también eso. De manera que es nuestra propuesta y creemos nosotros que el gobierno y los diferentes sectores políticos, donde están los trabajadores, los estudiantes, las organizaciones sociales, en fin, los sectores políticos también, en fin, todos estos grupos importantes que tiene el Ecuador, deben conversar, deben dialogar y llegar a acuerdos racionales. Pero usted no puede eliminar simplemente los subsidios. Yo creo que aquí hay un punto final que hay que considerar. El Fondo Monetario le exige al Ecuador la eliminación de los subsidios, entre otras cosas que le exige. Pero además tengo la impresión de que lo que se trata es de establecer un precio casi flotante para los combustibles a efectos de entregar a la empresa privada el manejo de los combustibles en el Ecuador y a efectos de entregar la refinación de los combustibles en el Ecuador. Es decir, me parece que lo que hay es que tener cuidado con la gente en términos de la pobreza de la gente. Y hay que tomar las medidas adecuadas más o menos en la dirección que me ha permitido señalar. Una focalización efectiva del subsidio. He escuchado al presidente Lasso decir que el gobierno trabaja en la focalización del subsidio. Importante será saber en qué consiste la focalización en la que está pensando el gobierno para poder emitir un criterio. Correcto, estimado economista. De hecho, a eso iba mi siguiente pregunta. ¿Cómo debe ser entendido este proceso de focalización del subsidio? Porque, por ejemplo, esto fue lo que desató el tema de las protestas de octubre del 2019, porque el presidente Moreno decía, vamos a eliminar el subsidio de los combustibles, pero no dijo qué medidas iba a implementar para tratar de implementar un sustituto, que es lo que se usa en economía. Luego de las protestas dijo que iba a focalizar el subsidio, pero eso jamás llegó a pasar, sino que más bien se liberalizaron los precios de los combustibles. Entonces, ¿cómo debe ser entendido el proceso de focalización? ¿Qué elementos debe tener? ¿Cómo es esto? ¿Podría explicarnos un poco al respecto para que le quede claro a la ciudadanía? Sí, bueno, ese fue un gran error del señor Moreno, el eliminar con el famoso decreto que expidió, eliminar el subsidio así a secas, en lugar de eliminar el subsidio, pero dentro de una política de focalización más o menos en los términos que me he permitido plantear, que a nuestro juicio son los correctos. Mantener obviamente el subsidio al gas, ¿no?, como le acabo de decir, y focalizar el otro, donde está el diésel, ¿no?, y donde están en definitiva los combustibles para transporte público. Eso es lo que hay que focalizar. ¿Cuál es el mecanismo de focalización?
Yo creo que todos los mecanismos de focalización en los que uno puede pensar tienen sus bemoles, tienen sus pros y sus contras. No hay un mecanismo perfecto de focalización, nunca ha habido. Algunos hablan de usar la factura eléctrica como referencia por el consumo eléctrico. Eso es bastante irreal y tampoco es muy ajustado a lo que se requiere. Otros hablan de establecer determinadas tarjetas para que el que tiene la tarjeta establecida por el gobierno reciba el subsidio. Otros hablan de canalizar el subsidio en dinero a los más pobres y vulnerables, por ejemplo, a quienes reciben el bono de desarrollo humano. Todo eso, todas esas medidas, no necesariamente son incorrectas, pero no reúnen los requisitos que a nuestro juicio deben reunirse, que es llegar justamente a los más pobres. Es llegar justamente a los más pobres. Ahora, hay otro tipo de medidas en las que se puede pensar, que no necesariamente son las tradicionales cuando uno focaliza subsidios. Es decir, compensar por otro lado. Por ejemplo, bajando impuestos. ¿Cuál es el impuesto que le pega a todo el mundo? El IVA, el impuesto al valor agregado. Todo el mundo tiene que comprar para vivir. Por ejemplo, se puede, aparte de que es necesario bajar el IVA, pensar en una reducción del IVA. Y en el caso de ciertos sectores rurales, establecer una compensación a través del bono de desarrollo humano. Entonces, esa puede ser una opción. Otra opción podría ser establecer surtidores para que expendan los combustibles que van a ser subsidiados a quienes se registren para recibir el subsidio. Es decir, surtidores determinados para ese propósito. No sé en qué es lo que estará pensando el gobierno, no sé cómo pensarán localizar el subsidio. Habremos de esperar para poder dar un criterio. Pero lo que sí le puedo decir el día de hoy es que sería un grave error. No estoy diciendo que el gobierno lo vaya a hacer, pero sería un grave error una eliminación del subsidio así a secas y mantener, como se ha mantenido hasta ahora, estas bandas en todos los combustibles. No se olvide, John, el problema fundamental del Ecuador no son los subsidios, es la pobreza. Es la pobreza de más del 50% de la población. Y esa pobreza tiene que ser respetada en términos de las aflicciones, carencias y necesidades que decenas de miles, cientos de miles, millones de ecuatorianos están sufriendo y viviendo. Y como le dije hace un momento, infortunadamente, con especiales efectos negativos sobre los niños de familias pobres y vulnerables. Correcto, estimado economista. Y ahora quiero ir al plano regional. Le quisiera consultar a usted, si es que nos pudiera ayudar al respecto. En América Latina, ¿cuáles son los países que implementan subsidios hasta la fecha o en qué áreas determinadas son a las que las destinan? Yo, por ejemplo, estaba leyendo la otra vez de que Estados Unidos, durante el gobierno de Trump, en el año 2019, por ejemplo, él mandó una especie de ayuda económica en la cual lo destinaba al sector agrícola por 16 mil millones de dólares. La otra vez leía también de que, por ejemplo, Luis Lacalle, el presidente de Uruguay de tendencia de derecha, por ejemplo, decía que dada el tema de la pandemia iba a crear un fondo del coronavirus y que iba a destinar una subvención económica para los microempresarios y que haya medidas de alivio tributario. Costa Rica también, que tiene uno de los mejores sistemas de salud pública, destinó subsidios en el ámbito de las medicinas. Entonces, le quisiera consultar a usted, en América Latina, ¿en qué áreas más se enfocan los gobiernos en la región para destinar subsidios, si es que lo hacen o no? Todos los países fundamentalmente enfocadas en los alimentos, en la producción, por ejemplo, en el sector agrícola. Algunos incluso tienen subsidios en la concesión de créditos para emprendedores, para las pymes, las micropymes. Argentina acaba de abrir nuevamente una línea de crédito para pymes y micropymes. Ellos tienen niveles de créditos incluso con tasas de interés cero en algunos segmentos. Entonces, se puede compensar a través de diferentes segmentos lo que puede constituir combustibles a precios internacionales. A veces aquí los analistas se olvidan que no estamos viviendo en Suiza, ni estamos viviendo en Europa. Se olvidan cuáles son los ingresos de los ecuatorianos. Y los ingresos de los ecuatorianos, medidos en paridad de poder de compra, es decir, en lo que pueden comprar con su ingreso respecto de lo que pueden comprar los vecinos, por ejemplo, Colombia y Perú. Los ecuatorianos con su ingreso pueden comprar mucho menos de lo que compran con sus ingresos
los peruanos y los colombianos, para hablar simplemente de los vecinos. Entonces hay que tener presente una referencia sustantiva que es el nivel de ingresos. Usted no puede hacer o dirigir una economía o tener una economía como ha ocurrido en los últimos 40 años, ¿no? Que beneficia de manera escalonada, de manera diversa, en todo caso, a la mitad de la población y que excluye a la otra mitad de la población. El cambio sustantivo que tiene que darse en la economía ecuatoriana es para lograr lo que el Banco Mundial desde hace algunos años llama la prosperidad compartida. Usted no puede tener al 50% de la población viviendo encima de la mesa y al 50% viviendo debajo de la mesa. Mire lo que acaba de pasar en Perú. Son los pobres quienes han elegido y han nombrado presidente al señor Castillo. Es ese Perú profundo, como él mismo dijo, que corre por sus venas con dolor. Es ese Perú profundo que se está expresando en las calles y en las urnas. ¿Quiénes son los que salen 50 días y más a protestar en Colombia ante una medida absurda de tributación que había diseñado el ministro de Finanzas Carrasquilla? Usted no puede decir que eran los delincuentes, los narcotraficantes. Evidentemente hay gente de Lampa que aprovecha estas protestas para cometer desmanes, pero era la población colombiana la que estaba protestando, la que estaba reclamando. Eran los jóvenes colombianos los que estaban reclamando. Entonces, el cambio que tiene que darse en la economía tiene que ser sustantivo. Y ahora le estoy hablando de la economía ecuatoriana. Nosotros necesitamos una economía inclusiva. Y no solamente inclusiva, sino en realidad una bioeconomía, una economía circular que protege el medio ambiente, que cuide el hogar que tenemos nosotros, que es la tierra. Pero además una economía inclusiva, no exclusiva, sino inclusiva. Esa es la economía que necesitamos, que integre a la sociedad, no solamente a unos, que beneficie y haga posible que la gente progrese, no solo que progresen algunos. Mire, durante más de 40 años nos hemos acostumbrado a ver la pobreza que hay en el Ecuador. Durante más de 40 años estamos viendo el problema grave que tiene el Ecuador con el empleo. Y que por supuesto en esta época, con la pandemia, ha hecho crisis, ¿no? Porque de cada 10 ecuatorianos que quieren trabajar, pueden trabajar y desean trabajar, apenas 3 pueden conseguir trabajo en el sector formal. Eso es una tragedia. El estancamiento de la economía, no el estancamiento producido por la pandemia. La tasa de crecimiento de la economía viene descendiendo desde hace 10 años. Viene desacelerándose de manera sustantiva. El consumo de las familias ha caído. Hay una contracción económica. Hay mucho menos recursos para que la demanda se active para poder consumir. Entonces hay que cambiar la política económica. Tiene que ser una política económica inclusiva. Inclusiva quiere decir diseñar medidas de política económica a través de la inversión social pública, a donde no llega la inversión privada. Le voy a dar un ejemplo. ¿Dónde van los pobres a curarse? Los pobres y los vulnerables. No van a hospitales privados donde médicos privados, porque no tienen ni para comer, pero para pagar los costos de esa medicina. Van a la seguridad social. Si usted corta la inversión en seguridad social, les está afectando gravemente. Lo que quiero decirle es que hay que fortalecer la inversión social, por ejemplo, en sectores como salud. Lo propio hay que hacer en educación. Los pobres y los hijos de las familias vulnerables y pobres se educan en colegios y escuelas públicas. Si usted corta los ingresos, entonces la educación es muy mala. Y además la educación se restringe. Los más afectados siguen siendo los pobres y vulnerables. Esto es lo que tiene que cambiar con una economía inclusiva. Hay que saber dónde poner la plata. Y es ahí donde hay que poner la plata del Estado. Es ahí donde tiene que concentrarse el Estado. Debería haber, en lugar de tantas oficinas que sirven de muy poco en el sector público, por ejemplo, el Ministerio de los Niños. Los niños deberían ser el cuidado y protección de los niños. Debería ser declarada una prioridad nacional para darles, por ejemplo, buen desayuno, un desayuno nutritivo, un lunch nutritivo. El Estado proveer a los niños pobres y de familias vulnerables de uniformes, de tablets, de acceso al Internet. El 40% de los niños, el 60% de los niños en el sector rural y campesino, 67% en realidad, no tienen acceso al Internet. No tienen los mecanismos para acceder al Internet. ¿Cómo se educan ahora?
no se están educando. Y en los sectores urbanos, solo el 40% no tiene acceso. ¿Cómo se están educando? No se están educando. El Estado debe intervenir ahí con recursos. Eso es economía inclusiva, salud, educación, seguridad social, el cuidado de los viejos. No el nombre este torpe que hay de la tercera edad, sino el cuidado de los viejos dignos que hay en el Ecuador. Correcto. Quienes Pero, asientan las camas ya. Y no solo de la seguridad social, sino también de la seguridad ciudadana, para que la gente viva con dignidad y muera con dignidad. La pobreza sigue siendo entonces el elemento central al que hay que combatir. Por eso es que los subsidios son necesarios. No, porque los subsidios no le eliminan pobreza, pero los subsidios le reducen carencias graves. Entonces hay que saber dirigirlos hacia donde se tiene que dirigir. correcto, estimado economista. Y ya para finalizar, entonces, se podría concluir que un subsidio no es malo per se, sino que habría la forma en cómo canalizarlo y más que nada ir al tema de fondo que es la pobreza. ¿Es así? El subsidio es bueno si ayuda a los pobres. Entonces Correcto, tenemos que tener subsidio. correcto. Como, Y para fin, sí, como sí, en sí. la química, puras, absolutamente puras. Hay efectos indirectos. Entonces es posible que una parte de los subsidios se dirija en forma distorsionada. El Estado tiene que velar para que esa parte sea mínima y la parte positiva sea máxima a través de políticas económicas, que es para eso la economía, la buena economía, ¿no? Para generar progreso, para luchar contra la pobreza, para dar la oportunidad a que la gente pobrece. Aquí los jóvenes no tienen trabajo, peor los de mediana edad y los viejos. Porque aquí se considera una persona casi inservible si tiene 45 o 50 años. No hay ni trabajo ni para los jóvenes. Mira Yo me incluyo ahí. el problema que tenemos de desempleo, no puede ser peor, ¿no? Hay gente que se ha preparado, que ha estudiado, que se ha esforzado y que no tiene trabajo. Entonces, hay necesidad de reactivar este sistema económico, hay necesidad de cambiar la política económica y hay necesidad de llegar a eso que le decía hace un momento el Banco Mundial con justísima razón llama prosperidad compartida, pero al que hay que sumar además el respeto a los equilibrios planetarios a través de la bioeconomía, de una economía sana que protege el medio ambiente y que cuida los recursos económicos del planeta, que cuida los recursos productivos del planeta, no los más gasta y mucho menos los acaba. Correcto. Y solo para terminar ya este tema definitivamente, no tiene ninguna relación con el riesgo país los subsidios, ¿verdad? No, no tiene una relación directa. Lo que pasa es que, mire, el riesgo país es un índice que calcula un banco, que se llama JP Morgan. El riesgo país no le mide la calidad de economía que usted tiene. El riesgo país lo que mide es la posibilidad de que el país, en este caso el Ecuador, cumpla o no cumple en pagar la deuda externa. A más alto riesgo país, entonces también tiene un riesgo más alto de no pagar la deuda, lo que se llama el default. A más bajo riesgo país, la posibilidad de no pagar la deuda es también más baja. Le voy a dar algunas cifras. El riesgo país del Ecuador anda alrededor todo este tiempo de los 800 puntos. Pero con 800 puntos no podemos entrar a los mercados internacionales hoy en día a colocar bonos. ¿Por qué? Porque 800 puntos significa que quienes comprarían los bonos exigirían una tasa de interés muy alta que tendría que pagar el Ecuador. Entonces no le es conveniente. Pero además, nadie demanda los bonos ecuatorianos, por lo menos en estos tiempos. Eso es lo que está ocurriendo con los bonos ecuatorianos que fueron canjeados el año pasado. Tienen un castigo en promedio del 50%. Si usted tiene bonos castigados en el 50%, quiere decir que no son atractivos. Por eso no hay demanda en los mercados. ¿Cuánto tiene Perú ahora mismo? Perú tiene un índice de riesgo país de alrededor de 140 puntos. Es el más bajo de la región. Pero además, Perú tiene 80.000 millones de dólares de reserva internacional. El Ecuador tiene menos de 6.000. Colombia anda por alrededor de los 250 puntos. Y así. Sin duda alguna, el riesgo país más alto es el de Argentina, que está en 1.540 puntos más o menos. Luego sigue el de Ecuador. No tomo en cuenta el de Venezuela porque la economía venezolana es una economía fallida, ¿no? Entonces ni siquiera aparecen los índices, sino al último de todos los índices. Y eso también como una economía fallida. Entonces nosotros necesitamos reducir el riesgo país, sí,
no es la prioridad absoluta. Lo que necesitamos es robustecer la economía. Mostrar una economía en crecimiento, una economía vibrante que genera empleo, que genera trabajo, que reduce pobreza, que mejora los ingresos de la gente, que ofrece posibilidades de progresar a la gente, a todos, a los ricos, a los medianos, a los pobres, particularmente y especialmente a los pobres y a los vulnerables. Entonces, cuando usted tiene una economía así, usted puede colocar bonos donde quiera, a tasas bajas, y puede financiar lo que requiere financiar de su presupuesto. Y ahí entonces comienza a reducirse la pobreza. Pero lo que ha ocurrido en el Ecuador es justamente lo contrario. Correcto. Correcto, estimado economista, y queda para el debate público. Ahora, quiero entrar al tema de los impuestos, estimado economista. La última vez hablamos sobre este tema y más que nada lo que englobaba en sí, y más que nada la recaudación tributaria que es necesaria en cualquier país del mundo. Y más que nada, usted mencionaba el tema de que la razón de la economía es la lucha contra la pobreza, y eso lo mencionó también en el anterior segmento. Le pregunto sobre este tema del rol de los impuestos ahora con la nueva administración. El presidente Guillermo Lasso decía, por ejemplo, en una entrevista esta semana, de que el impuesto a la salida de capitales era perverso porque él ponía un ejemplo de que cuando uno compra un pan, paga el impuesto a la salida de capitales porque hay un horno, hay un tractor y hay el agricultor, si la memoria no me es infiel. Entonces, le pregunto a usted, ¿cómo deben manejarse los impuestos aquí en el Ecuador? Usted menciona de que el tema del IVA es el que más lo terminan pagando los ciudadanos ecuatorianos. ¿Cuáles son los impuestos más lesivos y cuáles son los impuestos que le generan o le representan ingresos para el Estado para que no se llegue a un dogmatismo de que reducción al más mínimo de los impuestos para que no haya nada para el Estado, sino que más bien se haya un manejo eficiente de los recursos públicos para que haya una inversión social, que era lo que usted mencionaba? Entonces, ¿cuáles son los impuestos lesivos y cuáles son los impuestos que son necesarios para el Estado? Lo que usted acaba de decir es crucial. Los impuestos son instrumentos de política fiscal. Hay unos impuestos o hay impuestos que se llaman distorsivos. Pueden denominarse lesivos, perversos, como quieran. El nombre técnico es distorsivos. ¿Qué quiere decir distorsivos? Que afectan malamente, negativamente, el crecimiento económico, el empleo, las posibilidades de progreso de la gente. Por eso son distorsivos, por eso son lesivos, por eso son dañinos. Sin duda, el impuesto a la salida de divisas es un impuesto distorsivo, sin duda, porque impide, o más bien dicho, destruye los atractivos para la inversión nacional y para la inversión internacional. Ahora, si usted elimina el impuesto a la salida de divisas, no vaya a pensar que al otro día aquí viene la inversión extranjera, ¿no? Ni que retorna parte de la nacional que se ha ido, ni que retornan parte de los recursos de ecuatorianos que están en el exterior. Pero sí elimina usted un costo en el proceso productivo, en el ejemplo que usted ponía del horno para hacer pan. Y sí elimina usted las restricciones o los desestímulos que genera este impuesto para la inversión. De manera que hay que eliminarlo, pero hay que hacerlo en el momento oportuno. Nosotros, como Foro de Economía, igual hemos propuesto hace 2 años que se elimine el impuesto a la salida de divisas. En realidad, lo técnicamente necesario sería eliminar el impuesto a la salida de divisas todo de una sola vez. Es decir, no por partes. Usted no le puede cortar la cola al perro por partes porque le duele. Debe cortarle de una sola vez. El problema es que la economía ecuatoriana está estancada, sin crecimiento, y tiene un déficit alto y necesita recursos. Por eso es que, y yo le voy a dar mi criterio en este caso, mi propuesta más bien es eliminar el impuesto a la salida de divisas, pero no ahora. Hay otros impuestos que son prioritarios del reducirlo. Para mí el fundamental de reducción fundamental es el IVA. Y le explico rápidamente por qué. No solamente, ¿A qué porcentaje sería el IVA que se lo reduciría? Okay, le voy a hacer la propuesta. No solamente porque el IVA es el impuesto que le pega a todos. El impuesto a la salida de divisas no le pega a todos. El IVA, ese sí le pega a todos y es regresivo. ¿Qué quiere decir regresivo? Que pagan más los que menos tienen. ¿Por qué? Porque el que tiene menos ingreso y se quiere comprar una silla o se quiere comprar un radio, tiene que dedicar más en relación a su ingreso al pago del impuesto que el que tiene un ingreso más alto, ¿no? Es decir, si usted tiene que pagar por comprar un radio $20 de IVA
en un ingreso de $300, de $400 o de $200, como tiene ahora la mitad de los trabajadores ecuatorianos. Es un esfuerzo bien grande respecto de una persona que gane $3,000 y que tiene que dedicar los mismos $20 a pagar el impuesto. Por eso el IVA es regresivo, hace que paguen más los que menos tienen. Punto número uno. Punto número dos. Si usted mira el Producto Interno Bruto, es decir, el tamaño de la economía por el lado del gasto, usted va a encontrar que el 80% del Producto Interno Bruto es consumo. Ahora, ¿cuál es el impuesto directo y caracterizado al consumo? El IVA, pues el impuesto al valor agregado no es un impuesto al consumo. Entonces, quiere decir que al impuesto que usted le tiene que pegar, en el que debe impactar, es en el IVA, porque es el que más afecta, ¿qué? El Producto Interno Bruto, el crecimiento de la economía. Y además es el que le llega a todo el mundo, porque todo el mundo tiene que pagar arriba, ¿no? Es decir, cuando la gente va a comprar la comida o cuando la gente realiza cualquier transacción, tiene que pagar arriba. Y además se paga IVA incluso indirectamente, así usted no vea el IVA en la factura. Por ejemplo, la gente no ve el IVA que paga en los combustibles, pero paga IVA. Entonces, hay que bajar el IVA. ¿Cuánto bajar el IVA? ¿En dónde y por qué? ¿Por qué? Para reactivar el consumo. Porque cuando usted tiene una economía estancada, o dicho de otra manera yo, tras de toda economía estancada, lo que usted tiene es un problema de demanda insuficiente. En el Ecuador no es que faltan impuestos, lo que falta es actividad económica para recaudar más. La forma de recaudar más no es creando más impuestos, el Ecuador está saturado de impuestos. Y además está concentrado en pocos contribuyentes de los impuestos. La tasa impositiva o la carga impositiva en el Ecuador no es del 21% que dicen las estadísticas oficiales, está sobre el 35%, porque usted tiene que mirar la carga impositiva respecto de quienes pagan los impuestos, no de toda la población, porque no toda la población paga los impuestos. Al contrario de lo que ocurre en Europa, la mayor parte de la población paga impuestos, una pequeña parte no paga impuestos. Aquí es al revés en el Ecuador. Una pequeña parte paga impuestos y la mayoría no paga ciertos impuestos. Entonces, hay que calcular los impuestos, la tasa impositiva o la carga fiscal sobre quienes pagan de la población. Por eso es que es absurdo cuando se dice, oiga, el IVA en los países europeos es 20% y aquí solo 12%. Eso es no tener criterio ni conocer de economía y hacer una comparación absolutamente inadecuada. Claro, y aparte que son dos realidades distintas. Efectivamente, pero además, no solamente por eso, sino porque tiene ingresos distintos. ¿Cuál es el ingreso promedio real de los ecuatorianos anualmente? Menos de $4,000 el ingreso real. Y el ingreso nominal está alrededor de $6,000. ¿Cuál es el ingreso de los europeos? Sobre $60,000. ¿Sí? 10 veces más. 10 veces más. Entonces usted no puede comparar los impuestos que pagan los unos y pagan los otros, ¿no? Además, este es un país carísimo, el Ecuador, ¿no? Carísimo respecto de qué, John? Nuevamente, respecto del ingreso disponible. Por eso es que el Ecuador, vivir en el Ecuador con relación al ingreso es más caro que vivir en Nueva York. ¿Por qué? Porque con relación al ingreso resulta más caro vivir aquí, al menos para la mitad de la población. Ahora, ¿cuánto reducir el IVA, por ejemplo, para reactivar la economía? Entre una de las medidas importantes, la otra es efectivamente propender a la reducción de las tasas de interés, por señalar algo, reducir costos, como por ejemplo reducir el costo de la energía en los procesos productivos. Porque todo esto afecta a los costos de producción y el costo de producción se traslada al precio de venta y terminamos pagando todos. Y en ese todos están los pobres y los vulnerables, que son el 50% de la población ecuatoriana. Nuestra propuesta es, por ejemplo, reducir durante un año el IVA general del 12 al 10% y reducir el IVA que pagan hoteles, sector turismo básicamente, hoteles, restaurantes, pequeños negocios, emprendimientos, cafeterías, por un año del 12 al 5%. Luego de un año se analizará si el IVA debe subir al 12%, yo creería que no, pero sobre todo se analizará si ese 5% debe quedarse ahí o debe modificarse a la luz de lo que veamos en cuanto a la recuperación de la economía. Eso es un poco lo que ha hecho Alemania, ¿no? Y lo que han hecho más de 40 países en el mundo. ¿Para qué? Para reactivar la economía. Aquí el sector turismo está semidestruido. Está semidestruido. En vez de preocuparnos de cobrar el 40% de impuestos de los billetes de avión, en los tickets de avión,
Deberíamos más bien, si no eliminar, por bajar sustancialmente esos impuestos y preocuparnos de los $2,000 que por cabeza deja cada norteamericano cuando visita el país en un promedio de 8 o 12 días. Y los entre 1.200 y 1.500 dólares que dejan los europeos los pocos días que visitan el país, en lugar de preocuparnos de los pasajes. Entonces, esos son cambios importantes de política. Pero no solamente, le digo, a través del IVA, ¿no? Hay otras cosas que deben hacer. Mire, me parece que el gobierno, y yo incluso a través de un Twitter le felicité al ministro de Comercio, al Julio José Prado. Sí, Julio José Prado, por la reducción de los aranceles. Esto es importantísimo, la reducción de los aranceles. Esta es una buena medida que se ha tomado. Usted lo considera positivo en ese sentido, ¿no? Absolutamente positivo, y no solo positivo, sino absolutamente necesario. Déjeme darle un dato que es importante. Cuando se propone reducir los aranceles, siempre hay voces que dicen van a destruir la producción nacional. Primero, la producción nacional tiene que competir con precio y calidad. Con precio y calidad. En segundo lugar, no se destruye la producción nacional. Mire, el ministro de Finanzas del Perú, hace unos pocos años, ofreció, más bien dicho, propuso reducir los aranceles del Perú. Entre paréntesis, el arancel promedio en el Perú está en el 1,5%, ¿no? En el Ecuador está en el 10%, de Colombia está alrededor del 6%. El arancel promedio de Ecuador es probablemente el más alto de la región, o de los más altos de la región, en la parte de los países con aranceles bien altos en la región. Probablemente el único que supere en esto es Argentina, lo cual es lamentable. Bueno, entonces el ministro de Finanzas del Perú propuso bajar el arancel, que justamente era más o menos un promedio entre el 10 y 11%. Y salieron las voces a decirle, vas a liquidar la producción nacional del proceso productivo. Pero el gobierno tomó la medida y redujo el arancel. Como le digo, actualmente el arancel promedio en el Perú efectivo es 1,5%. ¿Y qué pasó? Hace un momento le di la cifra. Ahora el Perú tiene 80,000 millones de dólares de reserva. ¿De dónde vino la plata? Solo pudo haber venido del exterior. ¿Por qué? Porque el Perú abrió una gran cantidad de mercados, tiene varios acuerdos internacionales de comercio, pero no solamente eso, sino que ganó mercados para sus productos, exporta mucho más. Entonces uno dice, pero con los aranceles tan bajos se va a destruir la dolarización porque las importaciones van a ser masivas. Esa es otra de las tonterías que se afirma sin ningún criterio. Porque ningún importador importa mercadería, insumos o bienes de capital para tenerlos guardados, ¿no? Usted tiene un cierto stock, pero no tiene guardado porque estaría congelando el dinero y perdiendo el dinero congelado. Y nadie quiere hacer eso. Pero luego hay otro elemento importante, le voy a dar otro dato importante. El 75% de las importaciones ecuatorianas son insumos y bienes de capital que son imprescindibles para el proceso productivo. De manera que si usted tiene aranceles altos, entonces tiene costos de producción altos. Y si tiene costos de producción altos, el precio de venta de lo que usted produce va a ser alto. Y quienes compren esos productos que usted ha fabricado o ha producido van a pagar precios altos y se van a afectar, especialmente, como dije también, los pobres y vulnerables. De manera que ahí tiene otra medida importante, bajar los aranceles. Ahora, como el Ecuador está en crisis y tiene un hueco fiscal grande, y sobre todo ha tenido una política que en lugar de generar crecimiento económico ha contraído la economía, y en el mejor de los casos le ha estancado, porque antes de la pandemia, en el año 2019, el crecimiento de la economía fue cero. Y en el año 2020, el crecimiento de la economía es de menos alrededor de 8 puntos del PIB. Eso significa como 8,000 millones de dólares de pérdida. Entonces, venimos desde atrás, desde hace 10 años, descendiendo en la tasa de crecimiento de la economía, concretamente desde el año 2007. Desde 2007 hasta ya el 2021, son 13, 14 años, que el crecimiento de la economía viene en descenso. Eso es lo que hay que cambiar. Cuando usted tenga una economía creciente, lo que va a pasar es que el SRI va a recaudar más. Y si el SRI recauda más, entonces tiene más recursos para atender todas las cosas que requiere el presupuesto del Estado. Y también va a tener dinero para pagar la deuda. Pero si no genera recursos, lo que va a suceder es lo que ha sucedido los últimos 4 años del señor Moreno y especialmente los 2,5 años
los 3 últimos años del gobierno de Sol Moreno, que el Ecuador se endeudaba para pagar deuda, que el Ecuador no crecía, porque en efecto no ha crecido, sino que redujo su tasa de crecimiento, y que incrementó de manera sustantiva la deuda pública y que ahora hay que pagar. Entonces, lo que hacía el señor Moreno era endeudarse, liquidó prácticamente la inversión pública, la inversión social pública a través del gobierno central, con los costos sociales a los que hace un momento me referí, que son fáciles de prever, y estancó la economía. Entonces, como estancó la economía y tenía que pagar una deuda creciente, hacía más deuda, si le hacía un hueco para tapar el otro, cuando lo que debía haber generado es crecimiento económico para generar mayores recursos porque hay más ventas y más compras, porque hay mayor dinamismo en la economía, porque hay más trabajo, porque se genera trabajo, porque la gente entonces tiene ingresos para poder vivir y consumir. En lugar de hacer eso, que es lo que se hace con política económica para salir de la crisis fiscal, y en este caso la crisis sanitaria también, se hizo lo contrario. Hay otro elemento importantísimo que ventajosamente ha tenido un gran éxito en este gobierno, que es la vacunación. La vacunación, el vacunar a la gente es crucial. Es crucial para devolver ciertas seguridades y que la gente vuelva a los procesos productivos y más o menos se vuelva a una cierta normalidad, porque la pandemia lo que hace es no solamente afectar la salud de las personas y hasta quitarles la vida, sino que además semi-paraliza la producción, semi-paraliza la economía y eso tiene costos crecientes. Entonces la vacunación realmente es un tema de felicitación para el gobierno porque ha hecho un muy buen trabajo y este es un elemento que va a ayudar. Es un elemento necesario, pero no suficiente. No Correcto. suficiente. Hay que trabajar en los impuestos y el Ecuador, en mi concepto, debe tratar de tener una política autónoma. No la tiene. No la tiene. El Fondo Monetario, mire, el fondo, y no la tiene porque está sumergido bajo el Fondo Monetario. Mire, el Fondo Monetario es una institución donde hay una serie de expertos y de gente que conoce de economía. Hay que llamarle al Fondo Monetario para que con su ojo experto ayude a mirar las cuentas fiscales y en general las cuentas fiscales y monetarias de la economía ecuatoriana y recibir el asesoramiento a través de un informe. Pero no hay que llamarle al Fondo Monetario para que gobierne en vez de los ecuatorianos o para que decida las medidas que hay que implementar y que defina cuál es la política económica. Aunque el fondo siempre le dice, no, nosotros sugerimos, pero no somos los que imponemos. Bueno, no le dan la plata si no hace el gobierno lo que el fondo dice. Y el gobierno y el Ecuador necesitan el dinero del fondo. Entonces, estas son las cosas que hay que negociar con el Fondo Monetario a través de lo que nosotros llamamos conseguir mayor tiempo y espacio fiscal. Hay metas que establece el Fondo Monetario que el Ecuador no puede cumplir. Por ejemplo, a mí me parecería un grave error que el gobierno tome los $1.000 millones que a través del fondo van a regalar los países ricos al Ecuador. Van a regalar a 190 países. Al Ecuador le toca $1.000 millones, a Argentina 4.300, a Bolivia como 400, en fin. Me parecería un error que coge esa plata y la mete en la Reserva Monetaria Internacional. Eso es seguramente lo que va a pedir el Fondo Monetario. Lo que debe hacer el Ecuador, lo que debe hacer el gobierno es tomar esos 1.000 millones y meterlo en el proceso productivo, por ejemplo, para dar crédito a la agricultura, al sector agrícola, que ofreció dar 1.000 millones, aunque no de todos los 1.000 millones, pero ofreció dar 1.000 millones, el presidente Lazo una campaña al 1% de interés. Bueno, meter plata ahí, meter plata en la salud, en la educación, meter plata, por ejemplo, para que a través de la banca pública se concedan créditos a muy bajas tasas de interés y plazos adecuados para los emprendimientos, pequeños emprendimientos, para la pequeña industria, para la industria. De hecho, eso le iba a consultar, porque ahora se recibieron estos $1.000 millones en derechos especiales de giro, y como usted bien lo acotó, o sea, yo creo que sí hay como que con estos recursos, tal vez el presidente podría hacer realidad sus ofertas, como por ejemplo los créditos al 1% a 30 años plazo, la creación del Fondo Capital Semilla, pagar a los gobiernos autónomos descentralizados. Es decir, o sea, se podría canalizar con estos $1.000 millones esto que le acabo de mencionar para que se pueda reactivar la economía. No solo que se debe. Esto es justamente algo en lo que nosotros estamos insistiendo. Pero yo mucho me temo que esa plata va a ir a la Reserva Internacional. ¿Y sabe por qué? Porque una de las metas
que le exige el Fondo Monetario del Ecuador, que hay que ver si es que la logran modificar, ¿no? Ojalá el ministro de Finanzas la logre modificar. Es que el Ecuador tenga acumulado hasta fin de año una reserva internacional de aproximadamente 7.000 millones de dólares. ¿Y cuánto tiene actualmente el Ecuador? Tiene más o menos 5.400 millones de dólares. Eso significaría que el Ecuador tiene que sacarse de algún lado 1.500, 1.600 millones de dólares adicionales para poner en la reserva. No los tiene. Entonces lo que tendría que hacer es, lo poco que hay de inversión social pública, terminar de liquidarla para cumplir con esa condicionalidad. En eso aparecen estos 1.000 millones de dólares que vienen del Fondo Monetario y que son gratuitos y que además no tienen condicionalidad. El Ecuador los puede usar en lo que quiera. Entonces, yo mucho me temo de que ese dinero va a ir a la Reserva Internacional en lugar de meterla al flujo del proceso productivo para impulsar el consumo, las ventas, las compras. Como le dije hace un momento, para entregar a través de crédito, a crédito barato y a plazos adecuados, los recursos que se requieren para impulsar a los sectores productivos, a la agricultura, a la pequeña industria, a la mediana industria, a los pequeños emprendedores, en fin. Eso es lo que nosotros consideramos que se debe hacer. Entonces, llamarle al Fondo Monetario a que nos dé su asesoramiento técnico, pero que no nos imponga las medidas que le gusta imponer al fondo, porque en ninguna parte del mundo le han dado resultados, ¿no? En ninguna parte del mundo la contracción del empleo, la contracción de los salarios y la contracción tan fuerte del gasto público ha significado que la economía crezca. Todo lo contrario, lo que ha crecido es el desempleo y la pobreza. Entonces, eso hay que evitar. Y sobre esto creo que el Ecuador tiene estadísticas de sobra para mostrar que ese tipo de contracciones han sido negativas. Entonces, esto es lo que diferencia a los economistas en cuanto a su criterio. Nosotros nos inscribimos entre aquellos economistas que consideramos que se puede tener responsabilidad, se puede y se debe tener responsabilidad fiscal, pero impulsando el crecimiento económico. Nosotros creemos que la solución del déficit es un elemento, es un medio, un mecanismo, pero no es un objetivo. Los objetivos de la política económica son otros. Como le dije, uno de los principales es la reducción de la pobreza y el que ofrecerle oportunidades a la gente. Bolivia está creciendo al 5.5%, está reduciendo pobreza, está aumentando de manera sostenida el empleo. Y sin embargo, el gobierno calcula que este año el déficit de Bolivia va a ser 9.5% del PIB. ¿Qué es lo que eso le está diciendo? Que ellos le están dando más importancia al crecimiento de la economía, a la reducción de la pobreza, para que con el crecimiento económico, en los recursos que genera el crecimiento económico, ir tapando el déficit, ir cubriendo el déficit, pero sin masacrar a la gente y sobre todo sin masacrar, como hablamos hace un momento ya, a los pobres y a los vulnerables. Ese es el error de la política económica los últimos 3 años. Y nosotros nos oponemos a eso. Vamos a ver en qué consiste la reforma tributaria que ofrece el gobierno o que ha ofrecido el gobierno y entonces podremos dar una opinión. Ojalá vaya en la dirección correcta. Correcto, estimado economista. Antes de entrar en otro tema, tenemos una interesante visualización. Animaldo lo saluda, buenas noches al señor economista Marco Flores, también me saludan a mí. Fernando Cóndor, Giselle Marín, saludos desde Loja. Jacqueline Agurto y Angelina Chicaiza. Estimado economista, tengo dos inquietudes finales ya para culminar esta maravillosa entrevista que usted nos ha brindado, estos datos sumamente interesantes. Es el tema de, por ejemplo, le quiero consultar a usted, ¿cuál debe ser el rol de la empresa pública, estimado economista? Porque yo le escuchaba al presidente esta semana que decía que solamente el sector privado es el encargado de generar empleo, cuando en realidad no se puede desconocer de que también hay un sector público empresarial en la cual el Estado a través de sus empresas regula y fija precios y también garantiza servicios básicos y más que nada en el tema de las obras públicas. Yo citaba este documento del Banco Interamericano que sacó en diciembre del 2020, donde, por ejemplo, decía que en América Latina solamente en el ámbito de obra pública y de infraestructura, a través de un gestionamiento eficiente y transparente del Estado, se generan por lo menos 40,000 plazas de empleo. Entonces, le pregunto a usted, ¿cuál es el rol de la empresa pública en la generación de empleo, estimado economista? Es crucial, es crucial. ¿Quiénes hacen las calles, los puentes, las avenidas? ¿Quiénes arborizan las ciudades? ¿Quiénes hacen canalización? ¿Quiénes hacen agua potable?
¿Quiénes hacen infraestructura básica? El sector público de los diferentes países. Esa es la inversión pública. Mire, déjeme ponerle un ejemplo figurado, ¿no? Haga de cuenta que la economía es un avión con dos motores. El un motor es evidentemente la inversión privada, el sector privado, que en el Ecuador está averiada por la mala economía y por la pandemia. El otro motor es del sector público, la inversión pública, que ha sido prácticamente destruido, prácticamente ha sido apagado ese motor. O sea, las dos están en una situación precaria. Claro, la destrucción de la inversión pública en los últimos 4 años ha sido verdaderamente terrible. Ha sido verdaderamente terrible. Ha caído más o menos de un 74%, 75% en términos de la inversión del gobierno central. Esa es la caída de la inversión pública. Y eso evidentemente le ha restado, no solo que le ha restado dinamismo a la economía, sino que le ha hundido en mayor contracción, con repercusiones graves sobre el crecimiento económico, el empleo y, por supuesto, la pobreza. Los resultados están a la vista. Entonces, usted no puede olvidarse de la inversión pública. Ahora, la inversión pública tiene que ser una inversión inteligente, con beneficios sociales y con buenas productividades. Hay determinadas empresas, para referirme a su pregunta, en el Estado ecuatoriano, empresas públicas que no deben existir. Hay empresas públicas que son una rémora para el Estado y que habría que venderlas o simplemente liquidarlas. Por ejemplo, ¿cuáles? Por ejemplo, TAME. Por ejemplo, TAME. Por ejemplo, TAME, y yo creo que el principal problema de TAME es la forma en que los gobiernos han usado y abusado de esa aerolínea. Y tiene deudas incobrables, entre esas, por ejemplo, una deuda del gobierno venezolano. No tanto por mala administración, cuanto más bien por los abusos que han realizado los diferentes gobiernos en el uso de las aeronaves. Y porque ha funcionado, como cuando nadie es dueño de nada, nadie se responsabiliza de nada. Entonces todo el mundo es dueño de todo y al mismo tiempo nadie es dueño de nada. Entonces los resultados son lamentables siempre. Pero no es lo mismo vender TAME que vender el Banco del Pacífico, que es un banco que le entrega al Estado ecuatoriano entre 120 y 150 millones de dólares. Venderlo en 750, como se quería hacer en el gobierno anterior, es un verdadero disparate si el banco le produce 150 millones de dólares. Creo que ¿y el Banco del Pacífico es un banco privado con administración estatal o es banco 100% público? No, es banco 100% público. Ok. Supone que debería tener una administración, porque está en el sector privado, una administración privada, pero no la tiene, la maneja el gobierno. Entonces le decía, si como en el gobierno anterior se hablaba de vender el banco alrededor de 700 millones de dólares, es un verdadero disparate hacerlo si le produce 150 de utilidades anuales, ¿no? O 140, dependiendo del año. Mucho más razonable sería más bien entregarlo como parte del pago a la seguridad social. Eso me parece más interesante. Y si es que se lo vende, que podría venderse, ¿no es cierto?, el Banco del Pacífico, desearíamos que se venda, pero a un buen precio, no al precio de gallina flaca en época de pandemia y de contracción. Pues no es lo mismo vender TAME que vender el Banco del Pacífico. Y sobre todo, algo que nosotros nos oponemos es a la entrega de los campos petroleros en producción. Y sobre todo de las dos joyas de la corona, ¿no? El campo Sacha y el campo Ispingo. Economista, ¿y usted qué piensa de Petroecuador? ¿Tiene que venderse o tiene que seguir en manos del Estado? Bueno, Petroecuador se fundió con Petroamazonas, que era la que se encarga de la producción de petróleo, ¿verdad? Yo creo que Petroecuador tiene que mantenerse, pero evidentemente estamos hablando de campos petroleros que el gobierno ha dicho que consideraría la posibilidad de entregarlos al sector privado. El campo Sacha es un campo que produce 70,000 barriles diarios y el costo de producción de cada barril de petróleo es $8. Si usted lo entrega al sector privado, ese costo de producción fácilmente va a subir a $12 o $14, con una diferencia de $6 diarios, que sería lo que pierde el Estado ecuatoriano. Multiplique $6 por 70,000 barriles diarios, que podrían llegar a 75,000. Y eso multiplique por 365 días al año y es la pérdida para el Estado ecuatoriano. Entonces, no es un buen negocio para el Estado. Es decir, hay negocios que están en marcha. En el campo Sacha lo que tiene que hacer es ir a recoger el petróleo. Y si usted quiere mantener la curva de producción y necesita dinero, bueno, Petroecuador puede conseguir el dinero, ¿no? Y puede pagarlo, como lo ha hecho en ocasiones anteriores. Y digo Petroecuador porque eso antes lo hacía Petroamazonas, pero ahora se supone que se han fundido. Entonces, Petroamazonas en más de una ocasión emitió bonos
para financiarse. Entonces, depende de lo que se quiera privatizar. No es lo mismo privatizar los correos que entregar en concesión, que es peor que vender, entregar en concesión un campo petrolero por 30 o 35 años, porque luego de eso le van a entregar los huesos. A propósito, en año y medio, el oleoducto de petróleos, el oleoducto OCP, el oleoducto de crudos pesados, se revierte al Estado ecuatoriano. O sea, el Estado ecuatoriano tiene que tomar una decisión. Y la decisión es, lo va a concesionar nuevamente porque, para que la gente sepa, un oleoducto que costaba 700 millones, el Estado ecuatoriano está terminando de pagar 1.400 millones de dólares. Y le digo 700 millones porque esa fue la oferta, menos de 700 millones. Esa fue la propuesta del Cuerpo de Ingenieros del Ejército. Y sin embargo no se aceptó y ahora el Estado ecuatoriano ha pagado, o sea, la gente, más de 1.400 millones de dólares. Bueno, ahora tiene que revertirse en pocos meses más al Estado ecuatoriano y habrá que ver qué es lo que se resuelve. Pero, y lo mismo le podría decir en el campo de las telecomunicaciones. Mire, no sé si usted recuerda, John, lo que pasó en Argentina en la época del señor Menem. El corralito. El señor Menem, bueno, el corralito fue desde el punto de vista de la política monetaria y cambiaria, pero el señor Menem privatizó y vendió todo lo que se movía. Hasta las fuentes de agua privatizó el señor Menem. Los servicios de agua potable, todo privatizó. Entonces, la pregunta que uno se hace es, ¿esos servicios mejoraron la vida de los argentinos? ¿Se mejoró la calidad de los servicios? Los nuevos costos por esos servicios fueron razonables, todo lo contrario, se elevaron sustancialmente y no mejoraron la calidad de los servicios. Pero no solo eso, sino que los argentinos ahora pagan costos mayores, se quedaron sin las empresas públicas en sectores estratégicos y se gastaron la plata que recibieron de entrada cuando vendieron o concesionaron las empresas. Entonces, se quedaron sin la plata, sin las empresas y con costos más altos. Pero además aquí en el Ecuador, la Constitución ecuatoriana dice, hablando de los sectores estratégicos que están definidos por la propia Constitución, que tienen que mantenerse determinadas empresas públicas en los sectores estratégicos. Es decir, no hay que llenarse de empresas públicas. De las 22 o 23 empresas que tiene el Estado ecuatoriano, debería quedarse con las sustantivas, con las que son realmente pertenecientes a los sectores estratégicos. Pero usted no puede entregar simplemente el petróleo a compañías extranjeras, porque el costo es alto para los ciudadanos, para el país. Igual CNT, hay que mejorarla. Por ejemplo, usted puede concesionar, vender a los ecuatorianos el 49% de las acciones que podría tener CNT, una empresa mixta, constituida en empresa mixta. Entonces, los ecuatorianos compran, porque CNT produce utilidades y utilidades importantes, a pesar de que no le dan la plata para que mejore. Algún momento quizá podemos hablar para que la ciudadanía sepa cómo está el mercado telefónico. El mercado telefónico es un extraordinario negocio. El 85% de la telefonía fija la tiene CNT. Es el 30% de la telefonía móvil la que tiene CNT. Entonces, es un negocio en marcha, es un negocio importante. Hay que mejorarlo, sin duda. ¿Se necesita plata para mejorarlo? Claro que sí, pero se pueden obtener los recursos a través de lo que le estoy diciendo. La solución drástica es, en cambio, entreguemos la empresa pública CNT al sector privado. Entonces, vamos a ver cuánto va a pagar usted por el uso de su teléfono, que seguramente hoy pagará 8 o 10 dólares al mes. Vamos a ver cuánto le tocaría pagar. Entonces, eso pasó en Argentina, como le acabo de decir. Hay que diferenciar de qué empresas estamos hablando. Hay otras empresas que no se justifican, ¿no? Por ejemplo, la empresa de correos en el Ecuador era realmente mala, el servicio era realmente malo. No era una empresa de correos eficiente que a la gente le garantice seguridad, que le garantice agilidad y que le garantice un buen servicio. Yo creo que está bien vender esa empresa de correos, si no ha mejorado. Y así por el estilo. Los ferrocarriles del Estado, que más que otra cosa eran que un recuerdo nostálgico que uno tenía. Sería lindo que el Ecuador pueda tener un tren, sería hermoso, ¿no? Infortunadamente nunca ha funcionado, nunca ha funcionado. Han habido siempre problemas. Bueno, decidieron venderlo. Pero de ahí a entregar campos petroleros que están en producción, campos maduros, que están produciendo para Ecuador, a un costo que es la mitad de lo que producen las compañías privadas. Entonces, ¿qué es lo que le dicen? Pero es que se necesita obtener la plata y no hay la plata, necesitamos la plata de los privados. Haga lo que hizo Bolivia. Se dice que Bolivia nacionalizó el petróleo.
justamente cuando Lucho Arce Catacora, el actual presidente de Bolivia, fue ministro de Finanzas de Bolivia. Él fue como 10, casi 12 años ministro de Finanzas de Bolivia. Y cambió radicalmente la economía colombiana. ¿Qué hicieron con los campos petroleros? ¿Qué hicieron con el sector petrolero? Se dice que los nacionalizaron. Realmente no los nacionalizaron. Lo que hicieron fue que cambiaron las condiciones de los contratos. Y la empresa privada fue, pero bajo otras condiciones. Bueno, aquí hay que cambiar las condiciones de los contratos. Usted no puede tener contratos como ahora, en donde el costo promedio de producción de barril de petróleo de los privados es de $36 y el costo promedio de Petroamazonas es de $17. Entonces, si es que el barril de petróleo está por debajo del costo promedio que tienen por producción de cada barril de petróleo las compañías extranjeras, resulta que el Estado ecuatoriano tiene que sacar la plata y pagar la diferencia. Y eso ha ocurrido por largo tiempo en el Ecuador. Por eso hay una deuda con las compañías petroleras. Entonces hay que cambiar los contratos, hacer que el negocio sea bueno para ellos, pero sobre todo que sea mucho mejor para los ecuatorianos y para el Estado. Hay países que lo han hecho. Lo que me parece es que es una solución drástica el simplemente entregar los campos o entregar el petróleo. La refinación es diferente. Yo creo que la refinación con contratos adecuados es posible entregar al sector privado. Pero hay que cuidar cuál va a ser el costo al que se expenden los combustibles, porque le estamos entregando un mercado, la palabra no es precisamente un mercado cautivo, sino un mercado existente. Los ecuatorianos tenemos que comprar combustibles. Entonces, ¿quién se haga cargo de las refinerías? Tiene aquí el mercado garantizado. Si nos suben mucho los precios de los combustibles, van a haber problemas económicos y sociales en el Ecuador. Si ahora con el tema de los subsidios se anuncian problemas, imagínense lo que sería los costos, porque las empresas privadas van a vender a costos internacionales y toda empresa privada con derecho legítimo quiere ganar plata. Pero el Estado tiene que controlar, ¿no? Y decir, bueno, ¿y cuáles van a ser los costos a los que se expenden aquí los combustibles? Entonces, en esas cosas hay que pensar y diferenciar aquello que se vende, aquello que se concesiona. Por ejemplo, hay carreteras que se pueden concesionar. Esa es una política buena en determinadas carreteras que pueden pagar la concesión y tener buenas carreteras, tener buenos puentes, tener buena infraestructura básica. Eso es diferente a lo que estamos hablando. Los sectores estratégicos del Ecuador hay que mantenerlos porque esa es la riqueza de los ecuatorianos sobre las que tiene que asentarse en nuestro concepto la nueva economía y el nuevo sistema productivo. Más o menos como lo que ha venido haciendo Luis Arce Catacora en Bolivia, con muy buenos resultados, ¿no? Dicho de paso. Solamente le menciono uno. Cuando Luis Arce llegó a la economía boliviana como ministro de Finanzas, el tamaño de la economía boliviana era de entre 9.000 y 10.000 millones de dólares. Él lo dejó en 45.000. Tuvo una reserva internacional. Actualmente la economía boliviana es la mitad de la ecuatoriana. Sin embargo, ellos llegaron a una reserva de 20.000 millones de dólares, una reserva internacional, creciendo la economía de manera sustantiva, reduciendo la pobreza. Y ese es un país que tiene un alto componente indígena, ¿no? Entonces, los cambios que él introdujo fueron importantes. ¿Y en qué se sustentaron esos cambios? En lo que, en el caso del Ecuador, nosotros podríamos llamar los sectores estratégicos. Y algo adicional para concluir este tema, mi querido John, y agradecerle siempre a la orden con usted. Mire, tal vez los ecuatorianos no saben, pero el tamaño de la economía ecuatoriana ya se ha reducido en 7 puntos porcentuales del PIB. El tamaño más alto de la economía ecuatoriana se tuvo en el año 2014, aproximadamente con un 43, el equivalente al 43,5, casi 44% del PIB. Pero ha caído 7 puntos. Estamos como en el 37% del PIB. Eso significa, en dólares actuales, una reducción, una contracción del tamaño del gasto público de 7.000 millones de dólares. Entonces, no es que no ha habido ya una reducción del Estado. Sí ha habido. El problema es que, como usted tiene un gasto corriente que es bastante inflexible, por ejemplo, sueldos y salarios, usted no puede seguir reduciendo los salarios y votando a la gente. Entonces, se topa ahí con una restricción. Entonces, lo que ha comenzado a hacer el Estado ecuatoriano, desde hace 2 años y medio que hace esto, es reducir de manera sustantiva la inversión. Y eso tiene 2 principales efectos negativos.
El primer efecto negativo, que las consecuencias graves de esa reducción, como dije hace un momento, la pagan los pobres y vulnerables. Y el otro efecto gravísimo es que se paraliza prácticamente el crecimiento económico, porque no tenemos inversión extranjera sustitutiva, se paraliza el crecimiento económico o se reduce el crecimiento económico, aumenta la pobreza y la economía se contrae. Y como consecuencia de eso, aumenta la pobreza. Entonces, no puede seguir con una política de desmantelamiento del Estado ecuatoriano. En lo que sí debe insistir es en el mejoramiento de la productividad y no solo, déjeme decirle esto que es crucial y es sumamente importante, el mejoramiento de la productividad no solo en el sector público, porque realmente hay que mejorar el sector público ecuatoriano, volverlo eficiente en todo lo que se puede, pero también el sector privado. Uno de los problemas que tenemos en el Ecuador es la bajísima productividad de los trabajadores ecuatorianos. Me refiero en términos generales, ¿no? O sea, no estoy hablando particularmente de nadie, sino en el promedio. La productividad del Ecuador es muy baja, del trabajador ecuatoriano es muy baja. Claro, o Entonces, sea, yo ahí le entiendo que no tenemos una industria nacional consolidada que nos permita ser competitivos, ¿la verdad? bueno, la productividad es muy baja por varios motivos. Cuando hablo yo de la productividad del trabajador ecuatoriano, hay un problema grave de capacitación en el Ecuador. Aquí se creó hace algunos años algo que se llamaba el SECAP, el Servicio Ecuatoriano de Capacitación, que les daban clases a los artesanos, a los carpinteros, a los soldadores, en fin, a la artesanía básicamente. Bueno, esos SECAPs hay que multiplicar, hay que prepararle mejor al trabajador para que mejore su productividad. El conocimiento es poder. El conocimiento significa producir más y mejor a menores costos. Eso es productividad. Aparte de eso, evidentemente hay que reducir estos costos tan bruscos y tan altos que tenemos en el Ecuador, que lo único que hacen es, a su vez, elevar esos costos de producción, elevar los costos de venta o los precios de venta. Entonces el Ecuador se vuelve poco competitivo, lo que usted acaba de señalar. ¿Cómo queremos que los exportadores del Ecuador exporten papa? Si producir papa en el Ecuador es más caro que en Perú o en Colombia. Y en general, diferentes productos. ¿Cuánto cuesta producir aquí una camisa, un par de zapatos y cuánto cuesta en Perú o en Colombia? ¿Cómo queremos exportar? ¿Cómo queremos competir así? Entonces necesitamos mejorar la productividad. Para mejorar la productividad hay que reducir aranceles, bajar impuestos, pero además capacitar mejor al trabajador ecuatoriano. Y ahí tiene que entrar el Estado y tiene que entrar el sector privado. Pero usted no le puede pedir a un inversionista privado que dedique gratuitamente plata, si lo puede hacer en buena hora, y hay algunos que lo hacen, gratuitamente plata a capacitar a la gente. El Estado tiene que generar incentivos tributarios para que esa capacitación también se dé en el sector privado. Entonces, cuando usted capacita a la gente, esa gente produce más y mejor a costos iguales o inferiores. Eso significa mejorar la productividad. En los países del tercer mundo, en los países en vías de desarrollo o de menor desarrollo relativo, lo que es crucial es la productividad. En los países del primer mundo, lo que es crucial hoy en día es la innovación. Luego de la productividad, nosotros tendremos que pasar a la otra etapa, que es la innovación en términos generales. Hay algunas empresas que, por supuesto, tienen grandes niveles de innovación en el Ecuador, pero esos son los temas que tiene el Ecuador que surcir, que arreglar, que coser, para llevar adelante una política económica realmente distinta y diferente. Y no olvidarnos que la política económica y la buena economía está hecha para toda la sociedad. Está basada en principios y fundamentos éticos y morales que propugnan además el bien común. Pero el bien común como lo entendían los griegos, los antiguos griegos. Es decir, el bien común para todos, no para un grupo. Correcto, estimado economista. De hecho, me hizo acuerdo una frase que decía Manuel Agustín Aguirre, que nuestra economía es una economía de parches y retazos, lo cual decía hace 60 años. Y sí, el desarrollo del talento humano y esta serie de procesos que no es que es de un día para otro, sino que toman su tiempo, sin duda alguna es algo a lo que debemos apostar en largo plazo y más que nada por políticas de Estado y no coyunturales, que ese es otro problema que tenemos como sociedad ecuatoriana. Estimado economista, créame que ha sido una maravillosa oportunidad volver a tenerlo y aprender de los datos, las cifras y más que nada su visión sobre estos temas que sin duda alguna la gente debe conocer y más que nada para que tengan un criterio sobre la realidad económica del Ecuador y aprender también de otros
de otros casos para no volver a repetir la misma historia. Su mensaje final a la ciudadanía, estimado economista, y comprometerle para una próxima ocasión. Bueno, siempre a las órdenes, siempre deseándole a la gente ecuatoriana lo mejor, que Dios los bendiga, nos ayude a todos, y simplemente despedirme con una reflexión. Si después de 4 años de esta política económica que hemos seguido los últimos 4 años, tenemos la peor economía de la historia, y no causado por la pandemia, porque la pandemia apareció en el mes de febrero, marzo del año 2020. Ya desde el año 2019 los problemas fueron gravísimos. Si después de 4 años de esta economía tenemos los peores niveles de desempleo, de subempleo, tenemos los peores niveles de pobreza, tenemos la peor contracción económica, tenemos la más alta deuda pública de la historia y tenemos una serie de penurias, ¿no? Una serie de penurias, sobre todo por el lado de la pobreza. La pregunta es, ¿por qué seguimos haciendo lo mismo? La pregunta es, ¿por qué seguimos con esta misma economía? ¿No será hora de cambiar? ¿No será hora de orientar la economía de otra forma y comenzar a definir una nueva política económica que realmente ofrezca resultados para progresar a la gente? Muchas gracias por la oportunidad. Correcto, estimado economista, agradecerle y muchísimas gracias, y espero que la audiencia también hayan podido aprender, y más que nada esperando que hayan podido aprender, y más que nada decirles que ustedes tienen la última palabra y ustedes sacan sus propias conclusiones. Agradecerles a todos. El día de mañana vamos a tener al abogado Néstor Toro y a la abogada Jimena Ron Herráez para abordar la situación jurídica en Quito, así como otros temas ligados a los temas que ocurren aquí en el Ecuador. Muchísimas gracias, estimado economista, que Dios le bendiga a usted, Dios bendiga a la audiencia, muchísimas gracias a todos y nos vemos en una próxima ocasión. Hasta la próxima. Necesito yo para olvidarte y no creo